Hola, buenas tardes. Sean ustedes cordialmente bienvenidos a una sesión más de webinar que, como cada semana, patrocina y coordina el Centro Virtual de Gestión Pública de Sideris. Agradecemos la atención de las personas que se unen por primera vez a estos conversatorios y deseamos que los temas tratados aquí sean de su interés y los motiven a investigar más sobre ellos. Y con especial aprecio, agradecemos a las personas que nos acompañan a estas reuniones de forma regular los días jueves. Estas sesiones de webinar forman parte de una serie de conversatorios que se llevan a cabo con el objeto de conocer a detalle, de parte de viva voz de los especialistas, asuntos de interés público y generalizado que inciden en nuestros días y en los cuales están relacionados los organismos públicos, el gobierno, el Estado, las organizaciones no gubernamentales, la sociedad misma y el sector privado. El webinar de hoy tiene por título Economía Digital, Política Pública, Regulación y Perspectivas. Es un tema que viene muy bien a cuenta en estos días que vivimos y que están caracterizados por el efecto de la pandemia COVID-19. Si bien ha causado serios daños a la humanidad en diversos sentidos, al mismo tiempo la pandemia ha provocado un efecto de aceleración en los desarrollos tecnológicos. Por solo citar un ejemplo, Microsoft ha asegurado que el avance digital que se esperaba en 2 años ha ocurrido en solo 2 meses. Estos adelantos se suman a la cuarta revolución industrial, la cual es producto de una revolución tecnológica que a su vez ha producido una revolución económica y también le ha dado forma a la economía digital que hoy estamos viviendo. Según datos del Banco Mundial, en 2016, la economía digital representó 15.5% del PIB global. Con el efecto pandémico, al finalizar el año 2020, se tiene considerado que ese porcentaje subirá a 22.5%. En México, la economía digital, de acuerdo a cifras oficiales, abarca alrededor del 5% del PIB. Sin embargo, otros datos sugieren que ese porcentaje ya es del 15%. Si bien la economía digital está transformando todos los sectores económicos y potenciado su propio desarrollo, hay varios aspectos que pueden ser obstáculos, otros que deben corregirse y algunos más que deben ponderarse desde el sector público. Toda vez que la administración pública y los gobiernos de los estados fungen con 3 papeles en la cuarta revolución industrial, como impulsores, como reguladores y como propios usuarios. En esa tesitura, y para ahondar más a detalle con estos temas, el objetivo de este webinar es el siguiente: explicar la relevancia de la economía digital en México y en el mundo en la era post-COVID-19, analizar la estrategia digital nacional, así como la política pública en torno a la economía misma, explicar la naturaleza, funcionamiento y objetivo de CFE, telecomunicaciones e Internet para todos, así como la infraestructura disponible en el país, exponer las modificaciones fiscales dirigidas a la economía digital y, sobre todo, opinar los principales áreas de oportunidad, retos y dificultades que puede tener el desarrollo de la economía digital en México. Como todos los jueves, este webinar se desarrollará en 3 etapas. Realizaremos una primera ronda de 5 minutos en la que nuestros panelistas buscarán explicar la relación entre política, el discurso y la realidad, enfocándose en los fenómenos de transformación que actualmente vivimos y a partir de la pandemia de COVID-19, y lo enfocarán desde 3 perspectivas: la economía del conocimiento, la estrategia de digitalización y la brecha informática. En la segunda ronda, los participantes contarán con 4 minutos para responder preguntas que les formulará un servidor. Y finalmente, en la tercera ronda, cederé la palabra a cada uno de ellos por 3 minutos para que presenten sus conclusiones y consideraciones finales en consideración de lo que se formuló por los otros participantes. Finalmente, destinaremos el tiempo restante a responder las preguntas que envíen los participantes que están en este webinar vía Facebook. Así que, de antemano, los invitamos a que envíen sus preguntas y todas sus inquietudes. Una vez dicho esto, comencemos con la primera ronda. El día de hoy nos acompaña desde Santiago de Chile el licenciado Carlos David Carrasco Muro. Él es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Venezuela, y cuenta con un diplomado en Políticas Públicas, Gerencia Política y Gestión Pública por la George Washington University, en coordinación con la Universidad Católica Andrés Bello. Y cuenta en su currículum con cursos de especialización en Gobierno Abierto y Gobierno Digital, y otro en materia de Principios de Gobierno Abierto y Agenda 2030, impartidos por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Funge también como profesor universitario y es autor de varios artículos de gestión pública y rendición de cuentas.
Actualmente es coordinador del Observatorio de Políticas Públicas Municipales del Grupo Social CESAP y también coordina la Asociación Civil Caracas Mi Convive y es director del ACE Caricuao Propone. Cedo la palabra al licenciado Carrasco para que por favor nos explique sobre qué podemos entender por economía del conocimiento y su importancia en la economía digital post-COVID-19. Bienvenido, licenciado, y tiene usted la palabra por 5 minutos. Buenas tardes, gracias Víctor por darme la palabra. Bueno, es un tema muy interesante que estamos abordando en este momento, sobre todo con el tema de la pandemia. Cuando nosotros hablamos de economía del conocimiento y de la economía digital, estamos hablando de un nuevo tipo de competencias y de perfiles que se necesitan y que se requieren actualmente en la sociedad para poder hacer negocios, para poder realizar actividades que tienen algún tipo de beneficio económico, pero que a diferencia del pasado ya no necesariamente cuentan con las mismas herramientas físicas que antes. En ese sentido, nosotros en los últimos años hemos tenido un crecimiento enorme de lo que entendemos como economía del conocimiento, economía digital. De hecho, en plena pandemia, la CEPAL sacó un libro muy interesante, una publicación que la pueden buscar en web, que se llama Análisis de la huella digital de América Latina y el Caribe. Básicamente, en esta publicación ya nos empiezan a hablar sobre algo que quizás nosotros ya estamos manejando de un tiempo para acá, pero no nos hemos tomado tan en serio como otras regiones del planeta. Y son todos estos trabajadores transitorios o trabajadores freelancers que por su naturaleza forman parte de la economía digital. Les cuento que parte de esos trabajadores que se denominan como trabajadores autónomos, poco a poco están empezando a tener un peso significativo en la economía de los países. Y con la pandemia, muchas personas que han quedado desempleadas, aunque no han podido acudir físicamente a su trabajo, han migrado a una economía digital sin que necesariamente sean nativos de ella. De hecho, en los últimos años podemos darnos cuenta cómo hay ciertas competencias que se están requiriendo más en el mercado laboral y eso nos está hablando de que hay una transición de las economías latinoamericanas hacia una economía digital. Si bien todavía no tiene un peso representativo, ya que todavía parte o gran parte de las ganancias que tenemos en nuestros países dependen de recursos de las actividades primarias, de recursos naturales, eso no quita la importancia que pueden tener. Entre los 3 trabajos más demandantes en los últimos años y en los próximos años está la área de informática y programación, escritura y traducción, diseño y arquitectura de sitios web. Esto nos está hablando de cómo estamos migrando desde una economía incipiente a principios del siglo XXI, donde el Internet tenía poca penetración en la región, a una economía un poco más avanzada. De hecho, las personas freelancer que trabajan de manera autónoma utilizan principalmente 2 plataformas a nivel de la región. Una que es freelancer.com y la otra que se llama workana.com. En ambas plataformas hay un peso significativo de parte de trabajadores latinoamericanos en comparación a los de otras partes del mundo. Y no es un secreto para nadie. Ya sea por la desigualdad que tenemos, ya sea por la falta de políticas públicas en nuestros países, en este tipo de plataformas nuestros servicios son comparativamente más baratos que los que puede ofrecer un trabajador freelancer igual desde Europa o desde Estados Unidos. Por esa razón es que la economía digital también ha aumentado muchísimo en Latinoamérica. No todo es color de rosa, sino también esconde una profunda desigualdad. En ese sentido, México se ubica como el 5º país con más trabajadores freelancer en estas distintas plataformas. El primer país es Argentina y el segundo país es Venezuela, dado la crisis económica que atraviesa en este momento. En ese sentido, la invitación o el primer abordaje que nosotros debemos entender es que la economía digital no podemos leerlo con los mismos anteojos que la economía digital en Europa o la economía digital en Asia o Estados Unidos. Hay una profunda desigualdad que todavía
permanece en nuestra sociedad y que lamentablemente también se está expresando dentro de la economía digital. Eso sería para iniciar mis palabras. Gracias. Correcto, muchísimas gracias, licenciado Carrasco. Me encantó la parte que usted habló justamente sobre la transición de muchas de las ocupaciones y muchas de las profesiones, porque justamente la cuarta revolución industrial va a eliminar muchas profesiones, pero también va a crear algunas más. Inclusive hay un dato interesante en donde alrededor del 40% de las profesiones en 20 años aún no están definidas ni creadas. Muchas gracias. Ahora, a continuación le cederé la palabra a la maestra Ledénica Mackenzie Méndez González. Ella es maestra en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP de México, y es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. La maestra Méndez es especialista en áreas como telecomunicaciones, gobierno digital, gobierno abierto, transparencia y rendición de cuentas, y en gestión de proyectos con perspectiva de género. Actualmente es académica en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en donde imparte asignaturas como política económica, y sus líneas de investigación se han dirigido a gobierno abierto, inclusión digital e inclusión financiera. Escuchemos a la maestra Méndez y en ese sentido, primero que nada, bienvenida. Le cedo la palabra y nos gustaría que nos converse, por favor, sobre cuál ha sido la política en México para atender esta parte de la transición tecnológica, la conectividad, tomando de referencia el año 2013, que tuvo un cambio importante hablando en términos jurídicos, y que por favor nos hablara lo más que conoce sobre este tema. Tiene la palabra por 5 minutos, por favor. Muchas gracias a todos por conectarse. Gracias, maestro Víctor. Bueno, pues sin duda, el 2013 fue un año que marcó esta apertura al sector telecomunicaciones y radiodifusión, específicamente con la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia económica. ¿Qué sucedió con esta reforma? Sucedió algo muy importante. Se reformó el artículo 6 constitucional, en donde, gracias a este cambio, el acceso a las tecnologías de la información, a las telecomunicaciones y a la radiodifusión se vuelve un derecho humano para toda la población en territorio nacional. Esto es muy importante porque obligó al Estado mexicano a garantizar estos servicios que ahora son de interés general. ¿Qué quiere decir que el servicio de telecomunicaciones y radiodifusión sean de interés general? Quiere decir que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizarlos en un esquema de competencia, de calidad, de pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin ninguna injerencia arbitraria. ¿Y cómo va a lograr este nuevo esquema para los servicios de telecomunicaciones? Bueno, pues también dentro de esta reforma se incluyó un cambio en el artículo 28 constitucional que nos dio el origen al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Comisión Federal de Competencia Económica. Ambos son organismos constitucionales autónomos y van a permitir justo regular mercados en el país, ¿no? En el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones, tiene dentro de sus atribuciones vigilar la competencia en el mercado de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. Otro cambio que se derivó de esta reforma fue la generación de una nueva ley para este sector. Fue en 2014 cuando se emitió la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que permitió, sin duda, mayor apertura para el sector, liberación en ciertas partes de este mercado. Por ejemplo, la inversión extranjera directa, también permitió mayor competencia, mayor apertura, ¿no?, en redes y servicios, y sobre todo especificó que el espectro radioeléctrico, que es justo este bien del Estado mexicano en donde se transmiten las telecomunicaciones, tuviera un sentido convergente. Y sobre todo, que se pudiera concesionar a los privados, ¿no?, o a quienes les interese, a través de una concesión única, y pudieran dársele en ciertos servicios, ya sea privados, públicos, sociales. Incluso también se tomó en cuenta la parte de redes comunitarias indígenas, ¿no? Sin duda, esta reforma pues acogió todas las directrices que desde 2012 la OCDE hizo al Estado mexicano de cómo mejorar este sector y, como les vuelvo a repetir, logró tener las bases para la apertura y la competencia, y sobre todo, sin olvidar que el Estado mexicano tiene la obligación de que estos servicios se den de manera universal para garantizar el derecho a la información.
¿Qué más pasó en estos años? Se diseñó una política pública que se llamó México Digital. Este proyecto lo llevó a cabo la Estrategia Digital Nacional, que permitió o que tenía como objetivo general convertir a México en el país líder de digitalización en América Latina. ¿Cuáles eran tenía 5 objetivos, pero el que más tiene que ver con este conversatorio es el objetivo de economía digital, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quería hacer esta Estrategia Digital Nacional? Pues desarrollar mercados digitales nacionales, trámites digitales de gobierno, la inclusión financiera, ¿no? El comercio electrónico y la innovación y el desarrollo en todos los sectores, ¿no? Bueno, ¿qué más es lo que ha sucedido en estos años? Cuando resulta que la ley y esta nueva política pública de hacer más digital al país, bueno, pues sin duda hubieron muchos cambios, pero el más importante de todos, y como bien lo mencionaba el licenciado Carlos Carrasco, pues el Internet es el habilitador de esta economía digital. Y entonces tenemos también que hoy día en México, por ejemplo, existen 80 millones de mexicanos usuarios a Internet, de los cuales el 56% somos mujeres. El 20 millones de hogares tienen internet ya sea fijo o ya sea móvil, ¿no? Los mexicanos, estos 80 millones de usuarios, se conectan por 3 dispositivos, celular, computadora o laptop, ¿no? Y también ha habido un gran cambio en los usuarios en la parte rural y en la parte urbana. La parte rural pasó del 39% al 47% del 2015 a la fecha, ¿no? Entonces, hemos visto cómo se pusieron como las bases para que este sector se volviera mucho más competitivo y existieran mayores ofertas para que los usuarios pudieran tener acceso a mejores servicios, ¿no? También otros cambios que hicieron fue la ley FinTech, ¿no? Que fue la primera en el mundo, que puso el piso parejo para todas las empresas innovadoras, basadas en tecnología y, bueno, vaya, el comercio electrónico pues ahora tiene un valor de 223,000 millones de pesos, ¿no? Y también pues la inclusión financiera, que también ahora se vuelve un parteaguas en este nuevo ecosistema de la economía digital. Gracias. Muchas gracias, maestra Ledenica. Muy clara su exposición, muy completa. Y como podemos darnos cuenta, la política de digitalización es sumamente transversal y va tocando diferentes ámbitos y diferentes aristas del día a día en un estado. Bien, ahora cederé la palabra al doctor Carlos Matute González. Él es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, es maestro en Derecho por la UNAM y licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y en Administración Pública por el Colegio de México. El doctor Matute es autor de libros de Derecho Administrativo y Gestión Pública, y lo podemos leer como columnista en El Universal y La Crónica de Hoy, además de que también es profesor universitario. Actualmente se desempeña como socio director de Consultores Sideris, dedicado a temas de gestión pública, seguridad social, obra y adquisiciones, así como responsabilidad administrativa y derecho burocrático. Doctor Matute, bienvenido a la conversación. Y para unirlo al tema de discusión que tenemos el día de hoy, le pediría que por favor, ya que pensamos a deshebrar de qué se trata este tema de la economía del conocimiento, la economía digital, y que la maestra Ledenica nos dijo cuál es la estructura más o menos jurídica que hoy tenemos, le pediría por favor que nos exponga la importancia de la economía digital como oportunidad de desarrollo inclusivo y los riesgos de exclusión que pueden haber en caso de no llevar a cabo una política correcta o más idónea para el país. Adelante, por favor. Yo primero te agradezco mucho que nos hayas apoyado en este proyecto que tenemos en Sideri de divulgar la cultura digital, la cultura de gestión pública en el país, sobre todo la digital, y les agradezco tanto a la maestra Méndez como al licenciado Carlos David tocayo venezolano. Yo quisiera tomar un poco las exposiciones de las dos personas que me antecedieron, porque empecemos con una parte que dijo la maestra Méndez. El origen o el motivo próximo, no necesariamente la única causa, de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones fue un estudio que realizó la OCDE respecto al estado que se encontraba la extensión, la tecnología en nuestro país. Y luego quiero también hacer otra referencia como segundo pilar
a lo que comenta Carlos, en el sentido que él habla de que hay una transformación de los procesos de producción de bienes y servicios en el mundo, y específicamente lo señala en América Latina, y le da una gran ventaja por la desigualdad salarial respecto a la posibilidad de obtener espacios o contratos o la prestación de servicios con respecto a otras partes del mundo que tienen mayores prestaciones laborales para los trabajadores. Entonces, yo quiero destacar entonces el elemento esencial de las dos exposiciones, que es la globalización. Y al hablar de la globalización, entonces estamos en un mundo en el que el derecho sigue de alguna manera la lógica de la economía, y así como ha crecido en forma significativa la participación de lo informático en la economía, cada vez se hace más necesaria o más necesario que los abogados se vayan incorporando a este mundo normativo de la tecnología. ¿Por qué? Porque además la normatividad se hace en espacios internacionales, no se hace en espacios nacionales, sino que ahí concurren las grandes empresas de telecomunicaciones, las grandes empresas fintech, como le llamamos en la legislación mexicana, y las autoridades nacionales e internacionales en un espacio que genera la ONU para generar la regulación de toda esta economía electrónica. Hay códigos de comercio electrónico, hay muchas normas de carácter técnico que permiten la operación del Internet, y hay un proceso incluso de competencia, si se quiere ver así, entre dos grandes bloques: el asiático, liderado por China, y el occidental, liderado por Estados Unidos, con una forma distinta de ver la economía digital en Europa. Son dos bloques fuertes, uno con Internet, otro con otro proceso que lo están gestionando, pero finalmente, y este bloque occidental con dos visiones jurídico-económicas de lo que es, o jurídico-filosóficas de lo que es la economía digital. Y entonces, esta organización del mundo genera lo que ya dijo Carlos, pues él no le llamó brecha, él le llamó desigualdad, pero genera una brecha que podemos llamarle centro-periferia. Y Latinoamérica se encuentra periferia de la economía digital, y por lo tanto hay una brecha con respecto al mundo occidental y Latinoamérica que tenemos que superar. Y la primera pregunta en inclusión es cómo podemos, como región, competir en igualdad de circunstancias con los países de la OCDE, aunque México es parte y Chile es parte de la OCDE, son los países más rezagados de este grupo en términos de indicadores. Y ahí es donde entra lo que tanto insistió la maestra Méndez. No podemos eliminar la brecha con respecto a las otras regiones si no somos capaces de comunicar en forma eficiente a toda la República a través del Internet. Y este es uno de los grandes proyectos que, si bien se ha avanzado en los últimos 4 o 5 años, en el último año ha tenido algunos asegúnes, y que hay que seguir trabajando. Asegúnes que tienen que ver con la distinta estrategia que tiene este gobierno con respecto al anterior, pero no hay un interés de no continuar en esta misma ruta, sino que es diferencia de estrategia que está generando pues algunos reacomodos. Entonces tenemos ahí los dos elementos esenciales: una economía globalizada que exige una mayor integración normativa y tecnológica al mundo, y por otro lado, un proceso regional latinoamericano y de México que nos obliga a intentar alcanzar en el desarrollo tecnológico a los otros países para que las brechas a las que hacía referencia Carlos no aumenten. Y con esto termino la presentación de mi primer bloque. Correcto. Muchas gracias, doctor Matute. Muy clara su exposición.
Ahora iniciaremos la segunda ronda de este webinar, que como les comenté en un principio, tendrá una participación de 4 minutos cada uno de los expositores. Iniciaré con el licenciado Carlos David Carrasco, y en virtud de que ya tocamos este tema un tanto regulatorio, un tanto de cuál es la naturaleza de la sociedad del conocimiento, yo quisiera partir de una premisa, licenciado Carrasco. El día de ayer, Elon Musk, fundador de Tesla Motors, hizo un anuncio muy importante en materia de tecnología, en el cual ya el cerebro se puede conectar con algunas situaciones electrónicas de tal manera que la música pase directamente a tu cerebro. Pero él mismo se ha pronunciado a favor de que la inteligencia artificial, por ejemplo, tiene que ser regulada antes de que se vuelva un peligro. Es decir, existe una apertura por parte de las industrias para que sean reglamentadas. En ese sentido, en el caso latinoamericano, desde su perspectiva, ¿qué tipo de regulación requeriría la economía digital, pues para tratar de evitar en principio que estas brechas de las que nos habló en su primera participación se puedan profundizar? Entonces, adelante, licenciado, por favor. Bueno, muy buena pregunta, sobre todo dado el contexto en el que estamos en este momento, donde es mucho más necesario el acceso a Internet. Yo comentaba con algunos colegas esta frase de quédate en casa por la cuarentena, por el COVID-19, termina siendo hasta una situación de privilegio, porque lamentablemente no todos tienen acceso a Internet. De hecho, en un estudio que sacó en el mes de abril la CAF y CEPAL en conjunto, llamado Las oportunidades de digitalización en el marco del COVID-19, hablan claramente de las brechas que existen en los distintos niveles. Existen brechas no solo en acceso a Internet, donde apenas en promedio regional superamos el 56%, sino que de todo ese 56%, no quiere decir que todos los que tienen acceso saben utilizar las herramientas digitales para trabajar. La realidad es que falta mucha educación digital y yo creo que se debe avanzar para incluir esa educación digital dentro de la legislación, porque lamentablemente yo creo que hasta el momento nosotros hemos pensado que la economía digital, dada su naturaleza económica, no hay que intervenir en ella, no hay que tocarla, no hay que regularla, no hay que tratarla. Cuando es todo lo contrario, yo creo que es una oportunidad buenísima para que la academia, el sector privado y el Estado, los tres en conjunto, puedan coordinar políticas públicas donde disminuyamos las brechas, pero con propósito, con un sentido de propósito. ¿Hacia dónde nosotros queremos que vaya esta digitalización? Ya no podemos depender simplemente de los recursos naturales, pero al mismo tiempo ya no podemos competir a nivel digital con lo que está haciendo Asia o lo que está haciendo Europa. Hay que buscar nuestro propio espacio para poder generar bienestar y riqueza en ese sentido. Por otro lado, creo que es importante copiar las políticas de algunos países que ya están avanzando en el tema regulatorio y de tratar de formular políticas públicas de manera consensuada. Tenemos el caso de España, donde ya tienen un consejo para evaluar cuál va a ser la política de inteligencia artificial que va a tener este país europeo. Y también tenemos el caso de Chile, donde recientemente se está conformando un consejo también para buscar diseñar una política pública a nivel nacional para el tema de la inteligencia artificial. No obstante, yo creo que antes de llegar a ese punto es importante resolver lo urgente. El COVID-19 sigue y mientras no haya una vacuna, la verdad es que esta situación de cuarentena y de migración de trabajo físico, trabajo digital, va a continuar. En ese sentido, yo creo que es importante poder avanzar en políticas públicas para hoy, que tienen que ver con mayor acceso a las plataformas digitales, que exista una mayor apertura hacia datos abiertos de todas las instituciones públicas, para que de esa manera también exista mayor transparencia. Yo creo que debería implementarse una política, al menos por estos meses, como las recomendaciones que marca
la CAF, donde se pueda universalizar el acceso, donde el acceso al Wi-Fi pueda ser gratuito en los sectores más vulnerables y aprovechar estos momentos para poder profundizar la educación digital. La verdad es que la mayoría de las personas en América Latina utilizan el Internet para las redes sociales y para su correo. ¿Por qué no lo utilizan para el trabajo? ¿Porque son ignorantes? ¿Porque son flojos? No, porque no saben. Y el no saber no es su culpa, porque estamos en una migración de un paradigma a otro, estamos en una migración tecnológica y yo creo que es necesario tener un sentido humano de que tenemos que avanzar hacia políticas incluyentes y la educación tiene que ser una pieza fundamental. Eso sería por el momento. Muchas gracias, licenciado Carrasco, muy clara su exposición. Y yo rescataría un punto muy importante que usted mencionó, que es la pandemia de una u otra manera pronto se irá y se irá gracias al desarrollo tecnológico. Pero cuando hayamos resuelto el problema de la pandemia, quedará irresuelto todavía el tema justamente de cómo vamos a administrar el desarrollo tecnológico, la conectividad y estos temas que tienen que ver una relación con las brechas digitales, en el cual América Latina es una de las regiones en el mundo que más problemas tiene. Ahora bien, ahora me dirigiré a la maestra Méndez y le pediría, por favor, un tanto como para darle continuidad a lo que nos mencionaba el licenciado Carrasco, si nos pudiera profundizar un poco sobre qué significa CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, cómo es que funciona y justamente considerando que este nuevo organismo podría ser clave para crear oferentes y demandantes justamente para la economía digital. Adelante, por favor. Gracias. Sin duda, como ya lo habíamos comentado, el acceso a Internet pues, es el habilitador de la economía digital. Este actual gobierno pues, definió 25 proyectos prioritarios para atender algunas vulnerabilidades de la población mexicana, ¿no? Uno de estos proyectos prioritarios es CFE Internet, Telecomunicaciones Internet para Todos. ¿Y qué es esto? Más allá de un proyecto prioritario, CFE Telecomunicaciones Internet para Todos es una empresa subsidiaria de CFE, esta empresa pública del Estado mexicano que brinda servicios de electricidad. Okay. ¿Y por qué CFE Telecomunicaciones tendría que ser esta empresa subsidiaria de una empresa de energía eléctrica? Bueno, la respuesta es sencilla, por las redes de fibra óptica que viajan en los cables de electricidad. ¿Okay? Bueno, entonces, esta empresa pública no es que sea la única parte de la estrategia, ¿no?, de conectividad para el gobierno mexicano actual, pero sí es como la más importante, ¿no? ¿Y por qué es la más importante? Porque tiene dentro de sus hitos para conectar a todos los mexicanos que estén en poblaciones rurales. Y, bueno, esta empresa tiene como objetivo conectar a 14 millones de mexicanos. Si nosotros dividimos 14 millones de mexicanos entre 4, ¿por qué 4? Porque son el número de integrantes que el INEGI, de personas que el INEGI estima que viven por hogar, pues entonces estamos hablando que Internet para Todos, ¿no? Bueno, va a tener un impacto importante en casi 3.5 millones de hogares, ¿no? Que sin duda, para el final del sexenio, pues se van a sumar a esta estadística de cuántos millones de hogares están conectados, ¿no? Y, bueno, así funciona Internet para Todos. Internet para Todos tiene una concesión única para la explotación de estas redes de telecomunicaciones, la cual fue otorgada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones en agosto pasado, ¿no?, cuando se creó esta empresa. Y esta empresa es, digamos, un operador más de servicios de telecomunicaciones. No es una secretaría de Estado, no es una entidad, no es un organismo público descentralizado ni desconcentrado, es una empresa pública. Entonces, como tal, tiene que regirse bajo la Ley Federal de Telecomunicaciones y de acuerdo al título de concesión que el Instituto Federal de Telecomunicaciones le otorgó. Y bueno, ¿qué es lo que debe de conectar CFE Telecomunicaciones? CFE Telecomunicaciones deberá conectar o deberá ajustarse a los programas de cobertura social y de conectividad en sitios públicos que dicta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, ambas partes o ambos actores de este ecosistema digital tendrán que trabajar de manera coordinada para que, sin duda, la Secretaría de Comunicaciones, quien es la dependencia que dicta la política pública de qué es lo que se va a conectar,
bueno, CFE Telecomunicaciones sume esfuerzos para lograr estas metas y estos objetivos, pero lo sumará como otro cualquier operador. Digamos, valga el comercial, Telmex, Axtel, Easy, Total Play, ¿no? Está en ese nivel de contribución para la digitalización del país, ¿no? Entonces, pero es muy importante porque es creada por el gobierno mexicano para llevar a esta meta, ¿no? Entonces, y es parte de un proyecto prioritario. Entonces, así es como funciona. Y sería básicamente, a grandes rasgos, el funcionamiento de esta empresa pública. Correcto. Muchas gracias, maestra Ledénica. Entonces podemos entender esta parte que tiene preponderantemente una función social, esta nueva empresa, de tal manera que pueda tener una incidencia en la conectividad del país. Correcto. Bueno, ahora pasaremos con el doctor Carlos Matute y yo quisiera empezar comentando algo que sucedió el día de ayer y fue que José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, el día de ayer dirigió un mensaje al G20 en Riad, en Arabia Saudita, y mencionó, volviendo al tema de la pandemia, que justamente este hito es un punto de inflexión para la transformación digital, que servirá para reconstruir las economías como tal, haciéndolas más incluyentes, más resistentes y más sostenibles. Esto subraya por sí mismo la necesidad de que haya una mejor cooperación regulatoria internacional, pero también deja entrever que va a haber la necesidad de identificar cómo es que vamos a tratar tributariamente o fiscalmente las economías digitales. Entonces, en ese sentido, doctor, le pediría si nos pudiera explicar la importancia de modificaciones fiscales que estarían dirigidas justamente a la economía digital en México, por favor. Tú dijiste al inicio yo quiero retomar algo que tú dijiste al inicio de este webinar. Si no me recuerdo, corrígeme, dijiste que en 2 meses avanzamos lo que estaba previsto en 6 años, ¿es correcto? 2 años. 2 años. Y que pasamos del 15% de la economía digital como del Producto Interno Bruto al 22.7%. ¿De acuerdo? Estas cifras me permiten, maestro Coca, comentar que lo mismo le pasó al mundo. Desde el 2006, en una reunión que tuvieron en Seúl, y después en un estudio del 2013 que hizo la OCDE, que dirige José Ángel Gurría, se empezó a identificar que había pues una gran concentración de riqueza en estas transnacionales o empresas multinacionales vinculadas con la economía digital que estaban aprovechándose de las 400, según el estudio de la OCDE, distintos tratamientos que pudiera haber al establecer impuestos en los distintos países a la economía digital. ¿Y por qué hay un fenómeno que todavía los fiscalistas no logran entender? Y el fenómeno es sencillo. La territorialidad, que era el elemento fundamental de la facultad impositiva, de la potestad tributaria del Estado soberano, deja de... Y entonces ubicar dónde está la empresa madre, la holding, y las empresas controladas, y dónde se genera el dinero, y si un crédito que se da entre una empresa u otra, o la transferencia de precios que hay entre las distintas empresas de una misma corporación, dónde deben pagar el impuesto correspondiente. Y entonces entramos al juego de la feria. ¿Dónde quedó la bolita? Y generalmente la bolita queda en un offshore, en un país que ofrece las mayores ventajas a esta empresa en cuestión de impuestos, y ahí se concentra el pago o las exenciones o las deductivas del impuesto que deben pagar. Y entonces hay un interesante grupo de economistas, donde por cierto están los dos premios, Stiglitz, premio Nobel, y Piketty, autores muy conocidos en México por sus ideas que se impulsaron mucho hace unos 10, 12 años, que se llama el Grupo Independiente para la Reforma Internacional de Impuestos Corporativos, ICRIT, por sus siglas en inglés. Y
Y entonces identifican una serie de prácticas corporativas tendientes a no ser solidarios con lo público, que por otro lado ellos exigen que se les aporte. Entonces la pregunta es, ¿cómo le vamos a cobrar impuestos a esta economía digital para que contribuyan al desarrollo de las sociedades en cada una de las naciones? Y una de las soluciones es lo que se llama evitar la erosión del impuesto. Y para evitar la erosión del impuesto se propone que las plataformas retengan el impuesto a los operadores. Y esa es la reforma que se hizo en 2019. Que las grandes empresas digitales utilicen a sus contactos nacionales territoriales para extraer el impuesto al valor agregado o la retención del impuesto del ISR, específicamente las transportistas y específicamente las que dan servicios hoteleros no tradicionales. Y esta se espera recaudar 200,000 millones de pesos. El problema subsiste. ¿Cómo controlo a estas grandes transnacionales y cómo verifique que estén cumpliendo con el pago de impuestos los propios y que enteren las retenciones que están obteniendo de los agentes locales? Ese problema continúa, pero va a ser un reto de muchos años. Esa es la importancia de la reforma que se hizo. Empezamos por lo menos a grabar esta actividad en beneficio de la colectividad. Correcto, muchas gracias por su participación. Ahora pasaremos a la tercera ronda y justamente en esta lo que me interesaría de parte de cada uno de ustedes es que complementen la visión de conformidad con lo que hemos venido comentando todos en este webinar. Y justamente vamos a iniciar por el licenciado David Carrasco con lo que quiera puntualizar. Por favor, adelante. Bueno, dado las últimas palabras del doctor Carlos Matute, yo creo que es importante también que nosotros, y esto es un ejercicio que debemos hacerlo en nuestros distintos roles, como académicos, los que están dedicados a la política, como trabajadores, como familiares, y es todo lo que va a implicar también la economía digital, porque no solo es el impuesto, como ya lo había comentado el doctor, sino también en Latinoamérica tenemos un reto muy importante y es que los jóvenes, los millennials y ahora ya los centennials, no es que no estén trabajando, pero no están insertos dentro de una seguridad social como estuvieron mis padres o como estuvo mi abuela. Y eso es un reto enorme porque es una generación, y me incluyo porque solo tengo 27, somos una generación que no está ahorrando para su previsión social, no está ahorrando para el futuro. Entonces imagínate una generación que de por sí ya no está ahorrando, que está trabajando de manera freelance, que la mayoría de sus empleos son líquidos, flexibles. Un mes puede estar en un trabajo, un mes puede estar en el otro, por un tema de mentalidad, por un tema de filosofía, por la misma naturaleza de la economía digital. Pero hay unas preguntas trascendentales y es, ¿cómo esa persona va a ahorrar para su previsión social? ¿Cómo esa persona va a tener para su salud? Porque esto ya no es una empresa tradicional, que estás ubicado en un sitio físico y mientras estés ubicado en ese sitio físico, si te pasa algo, la empresa se hace responsable. En esta nueva economía digital, eso no está tan claro. Y como no está claro, es importante que nosotros empecemos a generar este tipo de reflexiones sobre hacia dónde van las políticas públicas para este tipo de perfil y de persona. Aquí recientemente en Chile se promulgó una ley para el teletrabajo. Ya se estaba discutiendo en el Congreso y con el COVID-19 se aceleró lo suficiente para promulgarlo. Pero hace falta correr el cerco un poco más, porque la economía digital y el trabajo que se genera en la economía digital va evolucionando cada día. La regulación es normal que se empiece a quedar corta. Lo importante es que tengamos mecanismos lo suficientemente ágiles para poder adaptarnos a las distintas situaciones que vamos a enfrentar. Y otro aspecto que también me parece muy importante es que hay que tratar de aprovechar la economía digital para salir de la bendita trampa que tiene Latinoamérica del ingreso medio.
tenemos más de 30 años de improductividad. Y yo no sé si la gente lo sabe. Latinoamérica ha crecido en promedio menos que Asia y que África. Tenemos un problema sistémico y nosotros no lo estamos abordando. Estamos recurriendo a la fórmula fácil de los recursos naturales, pero por compromisos globales que ya estamos asumiendo los distintos países en función de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es imposible que nuestras economías se puedan mantener con recursos naturales. Es imposible que Venezuela, sobre todo con su crisis, se siga manteniendo con petróleo. Es imposible que parte de la economía mexicana todavía dependa mucho del petróleo, o es imposible que Chile siga dependiendo tanto del cobre. Nosotros tenemos que aprovechar la economía digital, la infraestructura, para invertir en otros aspectos, nanotecnología, tenemos un potencial con el tema de la agricultura que no lo estamos aprovechando, y si le metemos tecnología, hay algo interesante que puede surgir de eso. Hay que buscar nuestro lugar en el mundo en una nueva economía digital y pensar fuera de la caja. Yo creo que la invitación es a eso, y estos espacios son importantes para eso, porque nos puede estar escuchando un futuro político, pero también nos puede estar escuchando un futuro emprendedor que va a estar pensando en cómo aprovechar esa economía digital, que va a estar pensando en nuevas ideas para la protección social de la gente. Y hay que estimular que la gente piense y de verdad se crea el cuento de que tenemos una nueva oportunidad en América Latina para crecer y ser una región mucho más próspera. Muchas gracias, licenciado Carrasco. Inició un tanto desalentador su participación, pero después la corrigió bastante bien en el sentido que justamente tenemos que abordar la cuarta revolución industrial desde la parte más cognitiva, desde la parte más esencial, y como usted indica, encontrar nuestro lugar en ella. Muy bien, ahora pasaremos con la maestra Ledénica Méndez, y a ella le pediría, en virtud un poco de lo que ya adelantó el licenciado Carrasco, que nos diera su perspectiva de la economía digital en México de cara a los siguientes años, por favor. Bueno, para hacer el engranaje con las ideas de Carlos y las propuestas, creo que hay que entender a la economía digital con dos aristas. O va a generar desigualdad o la vamos a utilizar para la movilidad social de los mexicanos y de América Latina. Y si la vamos a utilizar para lo segundo, que es lo que yo esperaría que nuestros gobiernos, autoridades y todos desde nuestras trincheras pudiéramos aportar, creo que deberíamos de pensar en la economía digital como un ecosistema en el que todos debemos de aportarle algo: certeza jurídica, innovación y desarrollo, infraestructura en redes de telecomunicaciones, gestión del espectro, inclusión financiera, ¿no? Porque evidentemente la economía digital sin inclusión financiera pues tampoco funciona, ¿no? Necesitamos tener a la gente bancarizada, pero que también que tenga una real inclusión financiera, sobre todo para que tenga una cuenta bancaria, pero también tenga acceso al crédito, tenga acceso al ahorro, tenga acceso al seguro, etcétera. Entonces, sus oportunidades se amplían, ¿no? Y las personas, entonces, al saber que tienen acceso al crédito o son acreedoras a ello, bueno, pues entonces van a tener una movilidad social en su entorno. Entonces, creo que podríamos generar esas variables a favor, o podemos utilizarlas a favor dentro de la economía digital. También tenemos que tener ciberseguridad, ¿no? Porque ahora nuestros datos personales y nuestros datos financieros, bancarios, etcétera, andan en la red todo el tiempo. Tenemos que, como el Estado mexicano o los estados en Latinoamérica, tendrán que tener esta certeza jurídica en cuanto a la ciberseguridad de nuestras transacciones. ¿Por qué? Porque la economía digital también se basa en la confianza del consumidor y en la confianza del proveedor, ¿no? Entonces, no nos vemos las caras, pero hacemos transacciones todo el tiempo. Entonces, yo tengo que confiar en quien me vende el producto y en quien me lo está comprando. Entonces, creo que eso es algo de lo que nosotros tenemos que trabajar bastante. Tenemos que ver a la economía digital como una oportunidad de movilidad social en todas las generaciones y en todos los estratos sociales. Tenemos que, sin duda, ampliar la conectividad de Internet, porque sin Internet de buena calidad, asequible, no lo vamos a lograr, ¿no? Y es bien importante que, como lo mencionaba el licenciado Carrasco, tengamos habilidades digitales, porque sin la alfabetización digital tampoco va a servir que todo el mundo tenga Internet en sus hogares, si no lo van a utilizar para algo más allá que el entretenimiento.
que no es malo, pero sin duda el Internet hoy día nos sirve para el teletrabajo, para la telemedicina, ¿no? Para la innovación, para el desarrollo, etcétera. Para muchas otras cosas el Internet nos está sirviendo. Y ahora, como bien lo menciona el maestro Fabián, en la cuarta revolución industrial, el Internet de las cosas es lo que va a funcionar, ¿no? Entonces necesitamos redes 5G cada vez más robustas y necesitamos gente preparada con habilidades específicas para estos nuevos trabajos y para que la gente no se rezague, ¿no? Entonces necesitamos capacitación, necesitamos certeza jurídica y sobre todo necesitamos ver a la economía digital como el parteaguas para la movilidad social de todos los latinoamericanos. Gracias. Correcto. Muchas gracias, maestra Ledenica. Y para finalizar esta ronda, le pediría al doctor Carlos Matute también una reflexión final en torno a qué es lo que más le preocupa hoy por hoy o qué tendríamos que estar haciendo en México para abordar la economía digital. Bueno, me voy a poner igual de pesimista que don Carlos Carrasco. A ver, el gran problema es que, desde mi perspectiva, es que seguimos pensando conforme nos enseñaron hace 40 años. Y lo que a mí más me angustia es que las generaciones de 25, 30 años siguen pensando, imaginándose que su vida va a ser igual que la de sus padres y sus abuelos. Y eso no es posible. No es posible por muchas razones. Y entonces ahí tenemos, voy a explicar eso un poco más tarde, pero pongamos en este punto. La maestra Méndez habló de la brecha digital y cómo la vamos a ir de infraestructura y cómo la vamos a ir de alguna manera superando, y hay una proyección de que al fin de sexenio estaremos en el 96, 98%. Esperemos que así sea. Carlos habla de un problema de una brecha de capacitación, una brecha educacional que tiene que ver con habilidades digitales que no hemos generado. Pero esas dos brechas, si no se superan, van a seguir profundizando la brecha que es la más importante, que es la brecha de la desigualdad social o económica. Y al mismo tiempo, la brecha de desigualdad económica, que es estructural en nuestra América Latina, pues está provocando que haya brechas en educación y haya brechas en la infraestructura. Entonces, tenemos un círculo vicioso, que la única forma de hacerlo es romper con la forma de pensar tradicional. Y donde hemos roto, hemos logrado grandes avances. Y a mí, ya que tocaste el tema, yo no lo voy a tocar, a mí me preocupa mucho la seguridad social, porque ante un mundo evidente, donde vamos hacia este tipo de trabajo, hacia un incremento de la informalidad o de la flexibilidad laboral, nos encontramos el día de ayer una reforma en la seguridad social que solamente piensa en la formalidad en el trabajo. Y le mandé un oficio a Víctor en la mañana, donde hay un director general de recursos humanos del gobierno federal en el que quiere pasar asistencia por WhatsApp para poder ver que la gente está a las 8 horas sentada frente a la computadora en el trabajo a distancia. Y de esas cosas, mientras no empecemos fuera de la caja y sigamos pensando que las cosas siguen igual y que voy a vivir como mi papá o como mi abuelo, estamos profundamente equivocados. Y las brechas van a continuar. Que eso es lo grave de esto. Y entonces ahí viene la pregunta que tanto le interesaba al maestro Coca. ¿Y cómo nos incluimos más en el mundo y socialmente? Cambiando nuestra forma de pensar y nuestras estructuras económicas, sociales y jurídicas. Si seguimos pensando, como estoy viendo las reformas laborales, que el teletrabajo tiene que seguir viéndose como una enfermedad de riesgo de trabajo de un centro de trabajo normal, pues estamos locos. Y lo sigo escuchando, ¿no? Tiene que cambiarse. La seguridad social se tiene que ir, por ejemplo, a un impuesto universal, ya no vinculado con el salario. De tal manera que todos al llegar a cierta edad tengan una pensión con ahorro, no gasto asistencial, como actualmente se hace. Generar ahorros para las generaciones futuras que les permita gozar de una pensión independientemente de su inclusión en un trabajo formal o no. Pero voy a lo mío, a lo que estamos viendo ahorita. Hay que pensar fuera de la caja y no lo estamos haciendo.
y ese es el gran reto para la economía digital. Correcto, muchas gracias, doctor Matute. Me ganó la participación, justamente íbamos a abordar este tema de cómo es que se va a pasar lista a los servidores públicos de alguna institución vía WhatsApp. Es decir, no estamos entendiendo que buena parte de los momentos que estamos viviendo hoy tienen que ver con la falta de confianza. Y justamente el principio de buena fe nos permite justamente entrar a una fase diferente de desarrollo cognitivo en muchos sentidos. Bueno, con esto cerramos esta fase, esta ronda, y si les parece bien, miren, tenemos varias preguntas de la gente que nos está acompañando, y vamos a iniciar con Marisol Cuevas. Ella está muy interesante su pregunta porque habla justamente del tema de Internet con el cableado, en el caso de CFE, y es curioso porque justamente la segunda revolución industrial termina cuando todo un país está electrificado. Nosotros estamos muy cerca, estamos al 99% de electrificación, pero la pregunta que ella hace es, ¿IFT puede solicitar a CFE que ponga más cableado en ámbito de poder conectar mejor al país? ¿Quién quiera contestar? Yo creo que lo de Nick, la maestra Méndez. La maestra es la más idónea. Gracias. No, el IFT no puede pedir que CFE cable con para llevar luz a los hogares, pero sí puede obligar a los operadores que tienen cobertura satelital, por ejemplo, en zonas rurales, a que den conectividad a través de sus títulos de concesión, porque todos los títulos de concesión después de la reforma de telecomunicaciones, tienen que tener un tema de cobertura social, ¿no? Entonces, estos esquemas de cobertura social, pues sí podrían hacerlos válidos el IFT y decir, a ver, quiero que me conectes a A, B y C, porque ahí no llega el internet de fibra óptica, es decir, el internet fijo, ¿no? O alámbrico, pero sí podría llegar el internet satelital, si es que la huella del satélite lo cubre. Ahora bien, este 99% que están fuera de los hogares, ¿no? Que este 1% de hogares que no está con luz eléctrica, pues se convierten en 5 millones de hogares, ¿no? Lamentablemente México sigue teniendo esta carencia, ¿no? Y bueno, evidentemente sin luz eléctrica pareciera que no es posible llevar internet. Pero también hay soluciones de luz solar, ¿no? Y hay soluciones de luz con otras energías renovables que podríamos generar sinergias con empresas de energía, ¿no? Para poder llevar a estos hogares que no puede llegar la luz por alguna manera, la luz que conocemos todos, pero sí puede tener paneles solares, puede tener, no sé, con la energía eólica, cualquier otra solución, ¿no? Entonces, no solamente llegar con el cable es la única solución para llevar luz, ni tampoco internet. Entonces, por eso les mencionaba, hay que trabajar de manera coordinada y, como bien lo dicen, fuera de la caja. Hay ya soluciones que te pueden ayudar a conectar a los no conectados, ¿no? Y a electrificar a los no electrificados también. Correcto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Yarel Cotaya. Dice, ¿qué hace falta en la política de conectividad digital para comenzar a tener un gobierno más digital? Que eso también sería una aspiración que tendríamos. Y atender más solicitudes ciudadanas y que sean atendidas con mayor rapidez, prácticamente en tiempo real. ¿Qué nos haría falta? Aquí estamos hablando de un tema como de mejora regulatoria en parte. Quien desee contestar. Sí, Carlos. Por lo menos hay una experiencia que nosotros tuvimos en Venezuela con un municipio donde intentaban precisamente mejorar la conectividad y también poder digitalizar los trámites de ese municipio. Y básicamente las estrategias fueron dos líneas. Por un lado, se empezaron a digitalizar todos los procesos administrativos para que las personas pudiesen simplemente ingresar a través de una taquilla única virtual y poder hacer las gestiones que tuviesen que hacer en su alcaldía, en su municipalidad. Y por otra línea, se empezó a instalar Wi-Fi en plazas públicas y en los barrios más vulnerables de esa municipalidad. Y fue una experiencia bastante exitosa porque los barrios que tiene esa municipalidad no es poca cosa. Estamos hablando del barrio más grande de América Latina, que se llama Petare. Si no lo conocen, los invito a que lo googlean cuando puedan, colocan Petare, Venezuela. Y en la gestión en ese momento se pudo digitalizar, se pudo implementar Wi-Fi en distintas partes del barrio y en los números de solicitudes se empezó a ver una disminución en la demanda física en la municipalidad y un aumento precisamente en las solicitudes a nivel virtual. Cuando nosotros
pensamos esta experiencia a nivel macro, yo creo que tenemos que hacer lo mismo. Por un lado, tenemos que seguir impulsando el gobierno digital, que ahí en el caso de México hay avances bastante considerables en comparación al resto de los países de América Latina, pero también hay que avanzar en la conectividad hacia las personas para que tengan acceso a Internet. Y ahí yo creo que también es importante pensar en soluciones un poco disruptivas y que quizás no estamos acostumbrados a ver. Pero, por ejemplo, en iniciativas como de Google y Facebook en el sureste asiático y en África, ellos están brindando conectividad no a través de cableado, sino a través de globos y de drones, donde se les brinda Wi-Fi a distintas zonas geográficas. Y es una forma interesante de brindar acceso a Internet a zonas que están aisladas y donde lamentablemente quizás no llega el cableado, o cuando se presentan situaciones de emergencia o de fenómenos naturales, el cable no te sirve. Entonces yo creo que es importante también aprovechar las mismas tecnologías que nos está brindando la cuarta revolución industrial para pensar en otra forma en que podamos conectar a la gente, mientras la administración pública tiene que seguir avanzando e impulsando el gobierno digital, pero siempre con una premisa, que no todos van a estar digitalizados. Es decir, tú puedes colocar una taquilla única virtual, pero no cierres totalmente la posibilidad de que ese pequeño porcentaje que todavía no está conectado también pueda hacer ese trámite en físico, porque si no vamos a generar nuevas brechas. Para cerrar, solo un ejemplo que lo estamos viviendo aquí en Chile. Con la cuarentena las personas necesitan sacar un salvoconducto para poder salir a la calle. Afortunadamente el salvoconducto lo puedes sacar por internet y lo puedes descargar en el teléfono. ¿Qué pasa si tú no tienes teléfono? ¿Qué pasa si no tienes internet? ¿Puedes salir a la calle? Sí, pero si te llega a ver un policía, te pide tus datos y ve que no tienes el salvoconducto, te puede sancionar, te puede multar, y en el fondo esta persona no estaba buscando violar la ley, simplemente no tenía teléfono, no tenía acceso a internet. Entonces hay que pensar que estas soluciones tecnológicas, también hay que pensar en que hay una población que va a estar excluida y tenemos que tener un equilibrio a nivel de los mecanismos. Yo creo que eso sería parte de las soluciones. Correcto, muchas gracias, licenciado Carrasco. Tenemos más preguntas, vamos a elegir una más. Y hay una pregunta que es un tanto ambiciosa, vamos a ver si nos ayuda el doctor Matute con eso, porque tiene un dato interesante, y es: el 30% de los compradores en línea consume artículos locales o nacionales. ¿Qué acciones podrían tomarse para que exista un mayor consumo de este tipo de artículos locales? Es decir, aquí ya nos metemos en temas de política fiscal, pero ¿qué propondría usted ante esta pregunta tan ambiciosa, doctor Matute? Bueno, el problema que tenemos aquí es que en una economía globalizada perdemos de vista, ya no sabemos qué es un producto local. Nadie conoce la integración de la hamburguesa que estamos comiendo en McDonald's. Posiblemente la mitad del costo sea la franquicia, los derechos intangibles que están pagando el gerente en un corporativo en Nueva York. Nadie lo sabe. Entonces estas ideas, otra vez pensar fuera de la caja, estas ideas trompianas, ¿no? De que voy a cerrar el mercado para que solamente sea Norteamérica, porque así hago grande América, pues son propios de los años 70, 80, sin referencias a lo que estamos viviendo en México. No hago ninguna referencia. Entonces, quien anda pensando en esquemas de mundo cerrado con economía globalizada, pues no va a encontrar solución. ¿Cuál creo yo, y va a dar una respuesta correcta a nuestro seguidor, a nuestro amigo? Aumentar la productividad, mejorar los esquemas normativos y sobre todo las cadenas de valor donde, y eso es lo más importante, donde la masa salarial, el trabajador, participe más en el Producto Interno Bruto del país. Eso es lo más importante. ¿Y cómo hacerlo? Pues de distintas formas, con cadenas nacionales, con cadenas internacionales.
lo importante es que la productividad aumente y que el trabajador, que las personas reciban más participación del Producto Interno Bruto. Correcto. Muchas gracias. Tenemos algunas preguntas más de May R. Callejas, de Jorge Velasco. Por razones de tiempo no vamos a poder atenderlas, pero sí se van a contestar de parte de nuestros ponentes vía escrita y se darán a conocer a través de la cuenta de Facebook de Sideris. Sin duda hemos tenido un panel muy completo en la necesidad de seguir discutiendo estos temas. El futuro se tiene que modelar hoy y en ese sentido no me resta más que agradecer la participación del licenciado Carlos Carrasco, de la maestra Ledénica Méndez y del doctor Carlos Matute, que enriquecieron este tema de la economía digital, y estoy convencido que sus reflexiones ayudarán a entender los desafíos que enfrentamos como sociedad contemporánea y a mapear una hoja de ruta por donde debemos de transitar. Les agradezco mucho su participación a los tres. Y a nombre del Centro Virtual de Estudios de Gestión Pública, patrocinado por Sideris, agradecemos la atención de las personas que nos acompañaron en este webinar. En ese sentido, el compromiso de Sideris con la difusión de la cultura jurídica y administrativa de la gestión pública guía nuestra labor como consultores y como académicos. En Sideris estamos convencidos de que nuestras redes sociales les servirán para que puedan encontrar material de difusión que es totalmente gratuito y que seguramente será de su interés. Les enviamos un abrazo, ahora sí que digital. Les pedimos que se sigan cuidando, que tomen las precauciones necesarias para enfrentar la pandemia. Y finalmente, si les gustó el contenido de este video, les pedimos que le den un like, un me encanta, un me importa, y que sobre todo lo compartan con sus amigos y que ustedes sigan esta discusión de temas realmente relevantes. Finalmente, los invitamos a participar en el siguiente webinar que se llevará a cabo el próximo 30 de julio de 2020 a las 18 horas y que versará sobre la ejecución de los contratos de obra pública. Les agradezco a nuestros ponentes, gracias a el licenciado Carrasco desde Santiago de Chile, a la maestra Ledénica Méndez y al doctor Carlos Matute González. Muy amables, gracias por todo. Como diría Gustavo Cerati, gracias totales y que pasen excelente tarde. Gracias.